una presentación como lo haríamos con un cliente Ya. para evaluar si es que el facturador ya se considera que ya está listo para presentarse o todavía le falta algunas mejoras. Entonces, voy a hacer una presentación tipo demo, o sea, una demo del sistema, y vamos a justamente a evaluar las funciones principales del sistema facturador y, bueno, los demás detalles del proceso. Voy a compartir mi pantalla. Mónica, por favor, si puede visualizar. Sí. Ok. Ok, empecemos entonces. Muy buenas con todos. El día de hoy vamos a presentar el sistema facturador de energía. Este sistema ha sido desarrollado con la finalidad de poder automatizar el cálculo y generación de facturas de energía de venta de consumo, basándose en lo que viene a ser lecturas detalladas de dicho consumo. Esta solución viene a ser a la respuesta al problema del manejo manual y potencialmente impreciso de datos complejos, al incluir no solo el consumo de energía activa y reactiva, sino también aspectos como la compensación de transmisión y distribución y un histórico de consumo por cliente. Con ello, se facilita la transparencia y la precisión en la facturación energética, asegurando que el cliente reciba un desglose completo y claro de su consumo. Entonces, lo que vemos ahorita en pantalla es la ventana de inicio del sistema. Para ello podemos ver que tenemos tres campos, uno de nombre sociedad, que indica a qué base nos va a conectar. En este caso va a haber dos bases, una de producción y otra de pruebas, para que uno mismo pueda realizar pruebas con el sistema. En este caso solo vamos a ir de frente a la base de producción, que es ZZ-Sistes, y luego nos va a pedir un ID y una clave de acceso. En este caso vamos a usar la clave del manager, el ID del manager. Llenamos los campos y damos en OK. Y automáticamente va a aparecer lo que es la ventana del sistema. Entonces, el proceso de nuestro sistema facturador de energía inicia con un archivo de suministro, un archivo similar al que podemos ver ahora mismo en pantalla, que lo estoy compartiendo. En este archivo se registran las lecturas de consumo de energía para un cliente en un periodo dado. En este caso estamos hablando de diciembre. Disculpe que acá la fecha está primero el mes y luego el día. Y justamente aquí podemos visualizar lo que son los datos de las lecturas, el tiempo de lectura de las lecturas, otra columna que viene a ser para el consumo de energía, otra que viene a ser para lo que viene a ser la energía reactiva y otra columna para que viene a ser la energía capacitiva de la lectura. Este Excel que se va a cargar en el sistema, además de este Excel, también se requieren tener ingresado en el sistema ciertos datos previamente al cálculo. Estos datos incluyen, por ejemplo, la potencia mínima o máxima del contrato del cliente, factores de pérdidas, intereses, peajes y demás. Todos estos datos deben estar ingresados antes de realizar el cálculo de las facturas. Podemos ver un ejemplo de estos datos. Nos vamos al sistema. Y básicamente todos estos datos que se deben estar llenados pertenecen a todos estos módulos de suministros. Aquí mismo podemos ingresar, por ejemplo, al suministro de venta, donde se tienen los datos del contrato, más que nada los precios de potencia y energía en hora punta, en exceso, fuera de hora punta por cada cliente. Entonces podemos ver que está registrado por periodos y tenemos acá las columnas que son los datos de cada potencia y precio. Todas estas nomenclaturas que se utilizan, nosotros ya se encuentran registradas en realidad y detalladas. Nosotros tenemos justamente en el manual que se está realizando del sistema. Se queda compartido también una hoja de información similar a lo que vemos en pantalla, donde justamente acá nombramos cada dato, su descripción, qué significa en el sistema, ya que en el sistema se están encontrando como una abreviatura. ¿Y qué tipo de dato es? En este caso hay tres clasificaciones. Si es un dato duro, que es algo que tienen que ingresar manualmente el propio cliente. Si es un dato de suministro, ese es en caso de que el dato se autocompleta cuando se cargan las lecturas de los suministros. O en todo caso, si es un dato web, es decir, que nosotros podemos, que el sistema automáticamente lo actualiza cuando es publicado en la página web justamente de oficiales, donde se publican los datos. Pueden ser en el OSINERMIN, puede ser en COES y demás. Justamente en esta tabla también especificamos las fuentes, si es en OSINERMIN o si es en otra página. Entonces, esto viene incluido justamente con
el manual del sistema para que el cliente pueda identificar y saber qué dato tiene que llenar y qué dato se llena automáticamente por el propio desarrollo del sistema. Perdón, el dato de suministro, ¿te refieres a la carga del medidor y a la carga de los datos del contrato? En este caso, solo la carga del medidor. Los datos del contrato serían parte de datos duros, que justamente también estos datos duros, de hecho, también no es necesario que uno ingrese manualmente digitando en el sistema, porque también tenemos implementado lo que son las cargas masivas, que justamente están mapeados estos datos duros. Entonces, para esos casos, el cliente ya no tendría que ingresar a estas tablas, que es donde se almacenan los datos, sino podría llenar, por ejemplo, tenemos acá un modelo, en este caso justamente es del módulo de ventas que estamos viendo, donde se ve justamente llenar los datos para el cliente. En este caso estamos tomando el cliente que hemos trabajado, que es OCONCenter, justamente, y las columnas iniciales son sencillas para identificar al cliente con su root, su razón social y el suministro. Luego viene una columna de periodo y finalmente vienen las columnas de los precios de potencia base, con valor actualizado, en hora punta, fuera de hora punta, cuando es en exceso y demás, cada uno para cada periodo que se desee trabajar. Como digo, para identificar qué columna va y qué dato va, nosotros podemos utilizar justamente, como le menciono, esta tabla, que ya viene como parte del manual para poder identificar qué datos deberíamos estar llenando correctamente. Acuérdate que los datos son incrementales, y es decir, tú no sabes los datos del periodo siguiente. Claro. Son datos que recién se generan a partir, digamos, de la formulación o el criterio que se colocan. Si puedes poner un dato inicial, pero los posteriores son nuevos, ¿no? Son datos que no se saben. Lo que puede servir más bien esa tabla, es decir, lo que puede servir es de que en los contratos hay propuestas de precios por año. Para el primer año, o en este caso, por decirte, para el año, comienza un contrato en julio del año 25. Correcto. Ya, con $35. Para el siguiente periodo, pues, ellos te mencionan, o puede ser un periodo anual de julio este año a junio es 35. Para el otro periodo de julio 26 a junio 27 puede ser $38, ¿no? Entonces, subir los datos de la potencia o de la energía, perdón, de los datos de la potencia, los datos de la energía inicial, tendría que tener como una tablita. Una vez que pones la fecha de inicio y la fecha de fin, al toque te calcula cuántos datos tienes que tener. Si tienes 3 años del contrato, son 36 datos que deberían ser datos duros fijos, ¿no? Es decir, eso no tendrías que tú actualizarlo cada mes. Eso automáticamente debería subirse los 36 datos. Y entre esos datos hay 3 periodos, porque hay 3 precios, 3 ofertas de precio. Deberíamos también actualizar eso, o decir, debería colocarse eso de inicio. Porque uno de los errores que tú estás mencionando, el tema manual, es que en el Excel, ¿qué es lo que se hace? Agarras el archivo del mes anterior, le cambias el nombre o no, cambias la fecha, creas un nuevo archivo y vas metiendo las variables. Las variables normalmente son el tema del factor de actualización. El PPI, el PGN, el tipo de cambio, pero puede ser inclusive los peajes, ¿no? El peaje principal, pero la mayoría se olvida de actualizar el precio de la energía, que en el contrato dice que el junio del próximo año tiene otro precio. Eso es
eso te digo que es un error, digamos, que siempre le ocurre a la gente que maneja contratos. A menos que tengan en el Excel, lo tengan mapeado y lo tengan en un cuadrito donde pongan ahí, lo tienen, porque a veces a esa barra inclusive copian como un PDF pegado en el Excel, copian en su hoja, ¿no? En su hoja de trabajo, para que funcione, ¿no? Para que cuando pase tal año, ya lo puedan estar colocando. O por ahí una formulación que tengan de acuerdo a la fecha, jale el otro dato, algo así. Pero los que mayormente manejan de repente nada más al archivo anterior, lo actualizan y así, tienen ese problema. Entonces deberíamos, en el caso de la energía propiamente, porque la potencia, a menos que esté en dólares y en el contrato, también tendría ese mismo criterio, se tendría que colocar todos los meses de la fecha del contrato, ¿no? Si el contrato dice 36 meses, si 3 años, 5 años, 4 años, 5 años, 6 años, ya todos los meses deberían estar el dato de energía, porque eso sí se firma, en el contrato sí se coloca. En el contrato sí te dice el precio para todo el periodo. A veces se dice uno solo y solo se actualiza, la mayoría de veces, ¿no? Claro, entonces recomendaría que se pudiera colocar, digamos, un plazo. Básicamente controlarlo con un plazo, o sea, ingresas los datos y le pones un plazo y automáticamente ya se genera para todos los periodos que incluyan ese plazo del contrato. Sí. Porque, ¿cómo harías con el siguiente dato? Es decir, tú estás hablando de estás generando una factura. Una factura inicial, ¿no? Estamos hablando de que acá digamos, es un contrato nuevo, entonces ahí estamos hablando de colocar toda esta información, ¿no? ¿Qué significa? ¿De dónde lo va a jalar y todo? Para la segunda factura, bueno, continúa, por favor. Continúo. Ok, de acuerdo. Entonces, recapitulando un poco sobre los datos y cómo están ahorita clasificados, la mayoría, casi la mitad de datos están automatizados, es decir, el sistema los obtiene directamente, como se mencionó, de fuentes oficiales como los INDERMIN, donde se van publicando periódicamente. Los demás datos se pueden ingresar mediante forma manual o por medio de la carga masiva que se ha desarrollado justamente. Para ello podemos hacer una pequeña demostración, podemos ir a herramientas, importación de datos, y en este módulo lo que vamos a hacer es básicamente seleccionar el módulo que se va a cargar los datos. En este caso vamos a ir con el de venta, donde están los datos del contrato de los precios de potencia y energía. Seleccionamos el botón y acá escogemos el Excel, en este caso es de ventas, y lo cargamos. Sale una ventana de que se cargaron los datos con éxito, y automáticamente podemos validar la información yendo al módulo de ventas y en este caso buscando el último registro que se ha cargado, que es de la empresa que vamos a trabajar. Y acá están justamente todos los datos del periodo 2024 que coinciden con la información que se muestra en el Excel que se ha cargado. Entonces, de esta manera se pueden cargar los demás datos, ya sean de peaje, ya sean de peaje, de factores de pérdidas, energía coincidente y demás. Todo esto está ya aquí justamente en esta tabla, ya está todo etiquetado para saber cuáles son los datos que vas a necesitar cargar. Entonces, una vez que los datos maestros ya están actualizados para el periodo que se va a trabajar, nos vamos a dirigir al módulo a módulos y vamos a generación de facturas. Aquí se abrirá en una ventana y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el periodo que vamos a trabajar. En este caso vamos a hacer una simulación con el periodo de diciembre de 2024. Una vez seleccionado el periodo, vamos a dar clic en el botón validar y automáticamente lo que hace el sistema es validar si existe el archivo de registro en la ruta que le hemos dado. En esta tabla que aparece en la ventana, básicamente están los datos de los suministros y sus datos de la razón social del cliente que corresponde, y también de rescatar la ruta donde el sistema va a buscar el archivo de suministro que le hemos mostrado.
En este caso vamos a validar que el sistema pinta los colores de filas, de diferentes colores, estas filas. Y acá en la parte superior derecha tenemos justamente los indicadores de colores. Cuando es medio celeste es porque no ha encontrado el archivo. Cuando es color verde es porque es posible cargar el documento. Es decir, que ha ubicado el archivo de la lectura de suministro para este periodo y está el sistema listo a cargar. Entonces, cuando esté pintado de verde, automáticamente lo que hacemos es dar clic en el botón cargar. Y lo que va a hacer acá el sistema es leer ese archivo de suministro, leer todas sus líneas y comenzar a cargar la información en el sistema. Entonces acá tenemos que esperar un momento que termine de cargar. Ahora, la velocidad con la que se carga va a depender bastante del servidor donde se encuentre instalado el sistema. Si es un servidor que mayormente tiene bastante capacidad, lo puede hacer en unos 2 o 3, de 1 de 3 a 5 segundos. En este caso, ahorita estamos en un servidor que tiene un poquito menos de capacidad, por eso está demorando. Vamos a darle cada unos segundos. Ahora, cuando dices cargar, primero validar, después cargar y generar factura, eso ya no debería, correcto, eso ya no se podría modificar o no se debería modificar sin varios pasos previos, inclusive con la autorización de alguien distinto al facturador. Es decir, si le quieren dar la posibilidad al facturador que él lo haga, que lo puede hacer, pero que lleve 2 o 3 pasos adicionales. Y que en la configuración del sistema se mencione esa capacidad del que va a facturar. Porque, ponte, yo me equivoco, yo soy el facturador, yo me equivoco, yo al mes anterior agarro y lo corrijo. Y puedo cometer un error, puedo comenzar a modificar todos los archivos anteriores sin ninguna... es decir, esto, una vez que se genera la factura, se genera también una factura SUNAT, también se genera, todo esto va directamente a libros de contabilidad, a un montón de información. Con esto se paga la energía, se paga los peajes, se envía el reporte a Ocinermin. Entonces, es decir, se genera información ya, digamos, oficial. Si hay una modificación, todo es por fuera, pero el dato que ya se subió, ya no debería el facturador poder entrar, borrar, no sé. Ahí yo veo un botón que dice eliminar, es decir, él podría eliminar la factura y hacer otra. Sería eliminar la carga en este caso. Podría eliminar y volver a cargar en caso de... Es decir, el paso de generar factura, claro, ese de ahí ya no se puede eliminar. Porque realmente una factura generada ya no se puede eliminar. Es decir, lo único que puedes hacer es una nota de crédito. Claro. En este caso, lo que hace el botón de generar factura es crear un documento preliminar, digamos, o sea, un borrador de la factura, antes que se guarde un histórico. Entonces, cuando acá le damos clic en generar factura, lo que hace es listarte cuáles son, para el periodo seleccionado, cuáles son los suministros que podemos generar este borrador. O sea, simplemente generamos el borrador, le puedes dar clic y le puedes dar clic en el botón generar factura borrador. Y acá se espera el proceso que calcule el sistema. Una vez que calcula, esto se va a borrar como un borrador de factura. Es decir, que todavía no es el producto final, sino es un paso previo antes. Ya. A ver, crea la factura. Sí, ahí le estoy dando, acá aparece una barra y tenemos que esperar. En promedio se demora por suministro unos 20 a 30 segundos actualmente. Vamos a darle unos cuantos segundos para que termine de procesar. Ya terminó. Una vez que termina, se limpia con las facturas que ya han sido creadas, se limpia esta lista. En este caso solo había una, por lo tanto la lista ahora está vacía. Y una vez ya creada este borrador de factura, lo podemos visualizar acá yendo a módulos, ventas, facturas pendientes. Entonces acá va a estar un listado de todas las facturas que se han ido creando, que todavía están en borrador.
Y acá el sistema lo que hace también es resaltar por colores. En blanco van a estar las facturas que todavía no han sido creadas, es decir, que todavía no se ha creado un documento final, digamos, con este borrador. Y las que están en amarillo son aquellas que ya tienen un documento final, o sea, que ya han sido guardadas en un histórico. Para poder, en este caso, ver la factura, el detalle de la factura, ya que acá solo nos muestran datos relevantes, como el código del cliente, la razón social, las fechas y los montos. Lo que podemos hacer es dar doble clic acá en la cabecera, lo que abrirá es justamente una ventana, que sería acá los datos ya en más detalle de la factura. Qué cargos tienen, sus códigos de impuesto, las cantidades, los precios y los montos, que tienen también comentarios. Y acá uno puede actualizar, modificar la información y actualizar, modificar las fechas, modificar la serie, correlativo, modificar las cantidades o precios. Y una vez modificados, le dan guardar acá. Y una vez que ya está conforme, lo que hacen es seleccionar. Acá tenemos justamente esta hilera para seleccionar. Es decir, ahí también se puede incluir otros ítems. Es decir, en esa pantalla puedes incluir. Correcto, se puede incluir otros ítems. Cálculos. Sí, yo puedo incluir acá. ¿Se pueden poner recálculos masivos también? Ponte, hay algunos que usan recálculos masivos. Claro, sería definir cómo sería su proceso de recálculos masivos, cómo ellos desean ingresar la información a este documento. O sea, de repente, si es que ellos quieren tenerlo, no sé, en formato de un Excel y que ingresar acá, o si simplemente desean manualmente hacerlo. Tendríamos que ver cómo ellos tienen la información y cómo podemos colocarlo acá. Tendría que ser de los dos tipos, porque el sistema tendría que tener también un módulo de creación de intereses. Es decir, detecta la fecha. Si se emiten, bueno, se emiten todas a la vez. En teoría todos se emiten el mismo día. Pero no todas tienen el mismo vencimiento. Se trata de colocar en el contrato que el vencimiento sea, pues, digamos, como la empresa quiere. Normalmente empresas a 20, a 15 días lo mencionan, pero cuando es una relación comercial con un cliente, le dice, no, todos mis pagos son a 30. Ya no puede hacer nada. Es decir, o bien no firma contrato, entonces tiene a veces esos detalles sí lo acepta. Entonces, el vencimiento de la factura es un dato que se coloca. Entonces, una vez que tú emites en el rango, normalmente, eso tendría que verse. Normalmente el rango de factura es entre el 5 y el 10, ¿no? De los primeros días. Entonces, se trata de que sea con el menor tiempo. Y de ahí se suma los días que se dan para el pago, que son normalmente entre 15 y 20 días. El sistema debería detectar automáticamente que a partir del día 16 ya está generando esa factura un interés. Y un interés que se crea, que debe crearse automáticamente, solo con Ahora, el valor del indicador de intereses es un valor que también se sube de la CBS. Es decir, cuánto es el factor que se debe aplicar. Por ahí no sé si le pasaron una tablita de cómo se calcula intereses. ¿Cómo calculan? No, pero sí cómo lo obtenemos. Tenemos mapeado en realidad esos intereses de las SBS. Ok, bacán. Ya, entonces eso debería automáticamente, es decir, a la hora que se genera esta factura, ponte esta factura que va a pagar, pero si él pagó el mes pasado atrasado, debería generarse esa línea de intereses en automático. Ya, sí se puede implementar esa parte, porque veo esto que registran intereses, pero el desarrollo que hasta el momento no vi cómo lo aplicaban. No he visto un cálculo de cómo lo aplican. Entonces, sería un poquito más detallar cómo se aplica ese cálculo de intereses, porque no lo he visto que en su programación del sistema hasta el momento lo está implementando. Entonces ahí sí sería un detalle, cómo el cliente desea, de repente varía por cliente, cómo ellos desean implicar sus intereses.
pero la parte de obtener el dato del interés de la SBS, eso sí ya está completo. Lo que falta es la implementación, eso sí. Ok. Continuando entonces, una vez está conforme la factura, lo que hacemos es seleccionarla y le damos el botón crear. Una vez se ha creado, esta lista se reinicia, digamos, y vemos que ya ha desaparecido esa fila correspondiente a la factura seleccionada. Ahora, una vez creada la factura, es decir, una vez creada la factura final, esto se guarda un histórico, y los históricos los podemos ver acá en módulos, ventas, facturas de deudores. En este módulo nosotros podemos buscar por RUC, suministro, periodo o moneda, podemos buscar la factura. En este caso también tenemos acá en la parte superior izquierda flechas que nos pueden apoyar para movernos entre los documentos. Por ejemplo, esta flecha nos va a ayudar hasta ir hasta el último documento creado, que debería ser la factura que hemos visto recientemente. Entonces acá tenemos justamente la factura de OncoCenter para el mes de diciembre. En este caso, acá los datos solo son visuales y no permiten modificar porque esto ya es un histórico. Una vez que ya tenemos el histórico, podemos ir acá a la parte de arriba de ver reportes y podemos seleccionar para ver un modelo de reporte que tenemos. Los modelos de reportes son customizers, es decir, que se pueden adaptar a la necesidad del cliente. En este caso tenemos un modelo estándar, que es el siguiente que estamos mostrando, donde ya sale el detalle de la factura, los datos del cliente, el mes, el periodo que se está trabajando, el histórico de consumo, detalles del consumo, en este caso de la energía activa en hora punta, fuera de hora punta, la potencia máxima, tanto en hora punta como fuera de hora punta, la energía reactiva. Detalles de la facturación, los cargos de potencia activa, de exceso de potencia, de energía activa en hora punta, energía activa fuera de hora punta. Compensaciones de transmisión, que son más que nada parte de datos duros, cargo fijo mensual, cargo de mantenimiento alumbrado, y así como también los cargos de inafectos, en ese caso de electrificación rural y de FICE. Entonces, comparando acá el resultado de la factura, lo podemos ver con uno de los trabajos que se venían realizando, justamente que ahora sí ya los valores ya coinciden. Ese es 73.057.57, que justamente ya coincide con el monto de acá de la factura. Entonces hemos ajustado acá lo que es el tema de trabajo de los redondeos. Bien. ¿El FOSE, dónde lo actualizaste el FOSE? ¿Al precio o al volumen? Al precio, ¿no? Al precio se actualizó el FOSE. Bien. Y ahora, una vez que ya se tiene la factura final creada y se ha confirmado con el reporte, lo que faltaría ahora es enviar justamente esa factura al cliente. Y para ello hemos desarrollado un módulo de envío masivo de correos. Esto se encuentra en módulos, envío de correo. Y aquí justamente se van a listar todas las facturas finales creadas hasta el momento. Y nosotros lo que podemos hacer acá es trabajar con estos filtros para averiguar, para filtrar la información que se lista. Por ejemplo, un filtro de código suministro, del RUC, del periodo. En este caso vamos a usar el periodo. Vamos a poner el periodo 12. Y justamente tenemos solo una factura con este periodo, que es la factura que venimos trabajando. Aquí en la columna lista de correo se tienen lo que son grupos de correo, es decir, son grupos de correos en los que se va a enviar. ¿Dónde configuramos esto? Esto se configura en módulos, datos maestros, lista de correos. Y acá justamente tenemos los grupos de correos que aparecen en ese listado. Por ejemplo, podemos abrir el grupo de Maki y acá está justamente la información de las personas con los correos que se va a enviar. Es decir, si seleccionamos el grupo de Maki, se va a enviar a todos estos correos la factura. Y así podemos nosotros ir creando grupos de correos. En este caso, vamos a usar el correo de test de pruebas, que fue de mi persona. Y en la parte de arriba nosotros podemos seleccionar qué modelo de reporte queremos enviar. En este caso vamos a enviar el segundo reporte, que es el que vimos.
Para enviar, marcamos simplemente la factura que deseamos enviar y le damos clic en enviar. Entonces acá tenemos que esperar que el sistema cree el documento como un PDF, lo adjunte a un correo y finalmente lo envíe. Entonces este proceso puede demorar unos cuantos segundos y acá justamente sale correos enviados con éxito. Y vamos ahora a revisar nuestra bandeja de entrada de nuestro correo para validar que se ha enviado la información. Pues acá justamente llega un correo con... Acá aparece oscuro, disculpen. Viene acá un correo que viene a ser factura de consumo de energía, este es el asunto. Y acá viene un cuerpo que también es adaptable a la necesidad del cliente. Que básicamente el mensaje es: estimado cliente, juntamos la factura correspondiente al suministro justamente que hemos trabajado, del periodo de facturación del periodo también que hemos trabajado. Y bueno, este documento contiene el detalle de consumo de energía y el monto a pagar correspondiente. Entonces, aquí tenemos justamente adjuntado en PDF lo que viene a ser la factura que hemos visto en el sistema. Entonces, hasta aquí es el ciclo de generación de la factura, el cálculo y su envío finalmente al cliente final. Ya,